Decir no. Qué sencillo parece al pronunciarlo, y sin embargo, qué difícil resulta cuando llega el momento de hacerlo. ¿Cuántas veces has sentido ese nudo en la garganta, ese peso en el pecho, esa lucha interna entre lo que realmente querías decir y lo que acabaste diciendo para no incomodar, para no decepcionar, para no enfrentarte al posible rechazo o juicio del otro? ¿Cuántas veces has dicho sí mientras por dentro algo en ti gritaba que no, y cada uno de esos sí forzados, cada uno de esos no dichos, ha dejado una huella, ha sumado un ladrillo invisible al muro que te separa de tu verdad, de tu paz, de tu verdadera fuerza? Pero aquí está la verdad que transforma: decir no no es ser egoísta. Decir no es un acto de honestidad. Decir no es el modo en que te recuerdas a ti mismo que tienes un valor, que tienes un límite, que tienes derecho a cuidar de ti antes de intentar cuidar de todos los demás. Porque no has venido al mundo a ser todo para todos. No has venido a ser la respuesta perfecta a cada expectativa ajena. No has venido a sacrificar tu bienestar, tu energía, tu tiempo y tu verdad para cumplir con un ideal de bondad que no es real, que no es justo, que no es sano. Decir no no es cerrar el corazón al otro, es abrir el corazón a ti mismo. Es mirarte con la misma compasión que tantas veces reservas solo para los demás. Porque cuando dices no desde el respeto, desde la calma, desde la claridad, no estás dañando al otro, estás honrándote a ti. Estás poniendo orden donde había caos. Estás trazando un límite que no separa, protege. Estás diciendo al mundo: yo también cuento, yo también merezco, yo también existo. Y ese acto, ese sencillo pero poderoso acto, cambia la forma en que los demás te miran. Cambia la forma en que tú mismo te miras. Porque empiezas a reconocerte. Empiezas a sentir el alivio de habitarte con honestidad. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque nos enseñaron desde niños que decir no es rechazar. Que decir no es herir. Que decir no es decepcionar. Nos enseñaron que el buen hijo, el buen amigo, el buen compañero, el buen ser humano es el que dice que sí. El que siempre está disponible. El que nunca se niega. Y así, poco a poco, fuimos aprendiendo a traicionarnos para evitar el conflicto, para no perder el afecto, para no sentir la culpa que otros nos hicieron creer que venía con el no. Pero ahora es el momento de despertar. De entender que el verdadero bien no está en complacer a todos. El verdadero bien está en ser fiel a ti, porque solo así puedes ser verdadero con el otro. Cuando dices sí queriendo decir no, no estás ayudando. Estás generando resentimiento, estás sembrando cansancio, estás creando relaciones basadas en la obligación y no en la libertad. Pero cuando dices no con claridad, con respeto, con calma, estás construyendo un vínculo más sano, más honesto. Estás diciendo: confío en que la relación es lo bastante fuerte para sostener mi verdad. Estás diciendo: me respeto lo suficiente para ser coherente con lo que siento. Estás diciendo: te valoro, pero también me valoro. En el día a día, esto significa atreverte a poner límites donde antes solo cedías. Decir no cuando te piden tiempo que no tienes sin que eso te haga sentir culpable. Decir no cuando alguien quiere que cargues con un peso que no es tuyo. Decir no cuando te invitan a algo que sabes que no deseas, solo para no quedar mal. Decir no cuando lo que te piden roza, cruza o invade tu paz. Y hacerlo no con ira, no con desprecio, no con juicio, sino con serenidad, con firmeza, con la calma de quien sabe que ese no destruye, ese no protege, ordena, libera. Y cuanto más practiques, cuanto más elijas la verdad sobre la culpa, el respeto sobre la complacencia, la coherencia sobre el miedo, más fácil será. Al principio costará. Al principio sentirás el viejo eco de la culpa. El viejo miedo a perder. Pero poco a poco descubrirás que los no que nacen del respeto no destruyen nada valioso. Lo que destruyen es lo que estaba construido sobre la falsedad, sobre la obligación, sobre la máscara. Y en su lugar, empieza a florecer algo nuevo, relaciones más auténticas, vínculos más libres, una vida más ligera. Y dentro de ti, el alivio. El alivio de ser por fin honesto contigo mismo. El alivio de vivir en paz con lo que eliges. El alivio de no necesitar excusas ni justificaciones porque tú no es claro, es limpio, es verdadero. Decir no es crecer. Decir no es sanar.
Decir no es abrir la puerta a una vida donde eliges lo que de verdad quieres dar, lo que de verdad quieres vivir, lo que de verdad quieres construir. Porque el no cierra el mundo, lo ordena. El no es egoísmo, es autocuidado. El no es rechazo, es claridad. Y cuando lo entiendes, cuando lo practicas, cuando lo integras, descubres que él no es, muchas veces, el acto más grande de amor. Amor a ti, y amor al otro, porque solo desde la verdad puede haber un encuentro real. Afirma en comentarios, merezco cuidarme. Decir no es solo un acto puntual, un instante en el que pones un límite y sigues adelante. Decir no, cuando lo vives de verdad, se convierte en un modo de estar en el mundo. En una declaración silenciosa de que eliges vivir desde la verdad, desde el respeto, desde el cuidado profundo de ti mismo. Porque cada no que pronuncias desde la conciencia no es un final, es un comienzo. Es el inicio de un camino donde empiezas a soltar lo que no es tuyo, a desatar los nudos de las expectativas ajenas, a aligerar la carga invisible que tantas veces has llevado solo por miedo a defraudar, a perder, a ser juzgado. Uno de los aspectos más poderosos que se despiertan cuando aprendes a decir no es la claridad sobre tus propias prioridades. Porque cada vez que dices no a lo que no deseas, estás diciendo sí a lo que de verdad importa. Estás diciendo sí a tu tiempo, a tu energía, a tu bienestar. Estás recordando que no todo merece tu esfuerzo, que no todo merece tu presencia, que no todo merece tu entrega. Y eso no te hace egoísta, te hace consciente. Porque una vida llena de sí dados por obligación es una vida que se vacía de lo esencial. Mientras que una vida en la que eliges cuidadosamente tus sí y tus no es una vida que se llena de lo que de verdad nutre, de lo que de verdad construye, de lo que de verdad importa. Decir no también despierta la valentía. Sí, porque hace falta coraje para sostener un no. Hace falta coraje para mirar el posible disgusto del otro y no retroceder. Para sostener el silencio incómodo que a veces sigue al no y no intentar llenarlo de excusas. Para aceptar que no puedes controlar cómo reaccionarán los demás y aún así elegir ser fiel a ti mismo. Y en ese ejercicio de valentía creces. Porque descubres que el mundo no se derrumba porque hayas puesto un límite. Que los vínculos verdaderos no se rompen porque te elijas. Que el respeto genuino nace allí donde hay sinceridad, no allí donde hay sumisión. Otro aspecto profundo del arte de decir no es el impacto que tiene en la calidad de tus relaciones. Cuando aprendes a decir no, tus relaciones cambian. Porque él no filtra. Él no ordena. Él no revela quién está a tu lado por lo que eres y quién está por lo que cedes. Él no muestra quién te respeta de verdad y quién solo se acerca mientras digas sí a todo. Y eso, aunque al principio pueda doler, es un regalo. Porque poco a poco, a medida que vives desde la verdad de tus sí y de tus no, lo que queda a tu alrededor es más auténtico. Son relaciones más limpias, más sanas, más libres de deuda, de obligación, de desgaste. Son relaciones que se construyen sobre el respeto y no sobre el sacrificio silencioso. Decir no también te enseña a escucharte. Porque para decir un no que sea verdadero, primero tienes que preguntarte, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que siento de verdad? Y en ese ejercicio de preguntarte, de detenerte, de escucharte, empiezas a conocerte más. Empiezas a distinguir tu voz de la de los demás. Empiezas a separar lo que haces por amor de lo que haces por miedo. Lo que haces por elección de lo que haces por inercia. Y cuanto más te escuchas, más fácil es decir no. Porque ya no es un salto al vacío, es un paso firme hacia lo que es coherente contigo. Y está también el impacto que tiene sobre tu paz interior. Porque cada no consciente es un acto de liberación. Es una puerta que cierras al agotamiento innecesario, a la autoexigencia desbordada, al desgaste de intentar ser todo para todos. Y en su lugar se abre un espacio de calma, de ligereza, de integridad. Cada no que nace desde el respeto es una afirmación de que tu paz también cuenta, de que tu descanso también importa, de que tu ser también merece ser cuidado. Y esa paz que empieza a crecer dentro de ti se vuelve el cimiento sobre el que todo lo demás se apoya. Tu fuerza, tu alegría, tu capacidad de dar de verdad, no desde el sacrificio, sino desde la plenitud. Decir no, en el fondo, es un acto de profunda responsabilidad. Responsabilidad contigo mismo, porque eliges no abandonarte.
Responsabilidad con los demás, porque les enseñas a verte de verdad, no a través de la máscara de quien siempre dice sí, sino en la autenticidad de quien se muestra tal como es. Y eso, aunque al principio pueda sacudir, aunque al principio pueda incomodar, al final libera a todos. Porque las relaciones que se construyen desde la verdad son las únicas que de verdad sostienen, las únicas que de verdad nutren, las únicas que de verdad permanecen. Así que cada no que digas, dilo desde ese lugar de claridad, de respeto, de amor. No desde la ira, no desde la culpa, no desde la necesidad de demostrar nada. Dilo porque es lo que sientes, lo que necesitas, lo que cuida de ti. Y verás cómo, poco a poco, la vida se ordena, se aligera, se llena de lo que de verdad vale la pena. Porque al aprender a decir no, lo que en realidad estás aprendiendo es a decir sí, sí a ti mismo, sí a tu verdad, sí a la vida que mereces construir. Y eso es el mayor acto de amor y de libertad que puedes ofrecerte. Escucha atentamente esta sabia historia budista. Había una vez, en un valle rodeado de montañas silenciosas y ríos que cantaban al amanecer, un joven llamado Saito. Saito era conocido en su aldea por ser amable, servicial, siempre dispuesto a ayudar. No había tarea demasiado pesada, ni petición demasiado inoportuna, ni favor demasiado difícil. Saito decía sí a todo y a todos. Los ancianos lo elogiaban, las madres lo bendecían, los niños lo buscaban. Los comerciantes lo llamaban para que cargara sus cestas, reparara sus techos, recogiera sus campos. Y Saito, con una sonrisa cansada, aceptaba, siempre aceptaba. Porque desde pequeño le habían enseñado que ser bueno era decir sí. Que ser querido era complacer. Que ser valioso era estar siempre para los demás. Pero con los años, ese sí constante comenzó a pesar. Saito despertaba con el cuerpo dolorido, con el ánimo apagado, con el alma cansada. Sus días eran una carrera sin fin, de una tarea a otra, de un compromiso a otro, de un pedido a otro. Y cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, Saito volvía a su casa con las manos vacías de sí mismo. Ni un momento de descanso, ni un instante de silencio, ni un respiro para escuchar lo que su propio corazón necesitaba. Porque siempre había algo más que hacer para otros. Y cada noche, al cerrar los ojos, una tristeza sorda lo acompañaba. Una tristeza que no nacía del cansancio del cuerpo, sino de la sensación de haberse perdido de sí mismo. Un día, al amanecer, Saito decidió subir a las montañas. Quería silencio, quería distancia, quería, aunque no pudiera nombrarlo, encontrarse. Caminó durante horas, siguiendo el sendero que serpenteaba entre los árboles y las piedras. Hasta que, al llegar a un claro, encontró a un anciano monje sentado bajo un gran roble. El monje lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Saito se inclinó respetuosamente, y sin poder contenerse, comenzó a hablar. Habló de su vida, de sus días llenos de tareas para otros, de su cansancio, de su sensación de vacío. Habló de cómo temía decir no, porque no quería herir, porque no quería ser visto como egoísta, porque no quería perder el cariño de los demás. El anciano escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando Saito terminó, el monje sonrió suavemente y dijo: «Ven, siéntate aquí. Mira este árbol». Saito se sentó a su lado y levantó la vista. El roble era alto, fuerte, sus ramas se extendían al cielo, sus raíces se hundían firmes en la tierra. «Este árbol», continuó el monje, «da sombra, da cobijo, da belleza. Muchos animales se acercan a él, muchos viajeros descansan bajo su copa. Pero fíjate bien, no da todos sus frutos a la vez, no ofrece todas sus hojas, no entrega su tronco. Da lo que puede, da lo que es natural dar. Y lo hace desde su fuerza, no desde el desgaste. Si el árbol lo diera todo, si se vaciara por completo, no quedaría árbol. Y sin árbol, no habría sombra, ni frutos, ni belleza que ofrecer». Saito guardó silencio, dejando que esas palabras calaran en él. El monje continuó: «Decir no no es ser egoísta. Decir no es ser como el árbol, dar lo que puedes, lo que es verdadero, lo que no destruye tus raíces. Decir no es proteger el espacio donde creces, donde te sostienes, donde puedes seguir siendo tú. Si dices sí a todo,
pronto no tendrás nada que dar. Porque estarás vacío. Porque habrás dejado de ser tú. El anciano se levantó y comenzó a caminar lentamente por el claro, mientras hablaba, y Saito lo seguía con atención. La bondad no está en complacer siempre. La bondad está en ser honesto. La bondad está en cuidar lo que eres, para que lo que des nazca del amor y no del agotamiento. Un sí que nace del miedo no es bondad. Es miedo. Un sí que nace de la culpa no es generosidad. Es culpa. El verdadero sí es libre. Y para que sea libre, debes aprender a decir no. Saito sintió como esas palabras despertaban algo en su interior. Algo que había callado durante mucho tiempo. El anciano se detuvo junto a un pequeño arroyo y miró el agua que corría. Mira este arroyo. Elige su camino. Rodea la piedra, se adapta al terreno, pero sigue su curso. No lo detiene la roca. No lo desvía el árbol caído. Sigue su cauce. Así debe ser tu vida. Así deben ser tus decisiones. Decir no es elegir tu cauce. Es no permitir que cada piedra, cada rama, cada voz que pasa, desvíe tu camino. Esa noche, Saito durmió bajo las estrellas. Y al amanecer, antes de regresar a la aldea, se sentó a meditar, a escuchar lo que por tanto tiempo había ignorado, su propia voz. Y por primera vez en muchos años, se preguntó, ¿qué quiero de verdad? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que hoy, en este momento, me hace bien? Y en ese silencio, la respuesta fue clara. Necesitaba empezar a cuidar de sí mismo. Necesitaba empezar a decir no cuando lo sentía. Necesitaba empezar a poner límites, no para cerrar el corazón, sino para proteger el espacio donde su corazón pudiera seguir amando de verdad. Al volver al valle, Saito comenzó a cambiar. Al principio fue difícil. Decir no le pesaba, le hacía temer que los demás lo rechazaran. Pero con el tiempo descubrió que no era así. Que los que de verdad lo apreciaban entendían sus límites y lo respetaban. Que quienes se alejaban al oír su no, en realidad, nunca habían estado a su lado por lo que él era, sino por lo que podían tomar de él. Descubrió que su no ordenaba su vida, limpiaba su entorno, fortalecía su ser. Descubrió que su no lo hacía libre. Y con cada no que nacía de su verdad, el sí que ofrecía a los demás era más puro, más generoso, más sincero. Y así, con el paso de los años, Saito se convirtió, como el roble del claro, en alguien firme, sereno, generoso en lo que podía dar, fiel a sí mismo en lo que no podía ofrecer. Su vida se llenó de paz. Y cada vez que un joven subía a las montañas en busca de respuestas, Saito lo llevaba al claro y le contaba la historia del árbol, del arroyo, y del poder que hay en aprender a decir no. Porque entendía que esa, quizás, era la mayor enseñanza que podía compartir, que decir no no es alejarse del mundo. Es el primer paso para acercarse a la vida con verdad, con libertad, con amor auténtico. Y eso es lo que de verdad transforma. Al final de todo este camino que hemos recorrido juntos, lo que queda es una verdad luminosa y sencilla. Aprender a decir no no es cerrar puertas, no es volverte egoísta, no es rechazar el mundo ni apartarte de los demás. Decir no es un acto de profunda sabiduría y amor propio. Es el momento en que eliges ser fiel a lo que eres en lugar de ser prisionero de lo que los demás esperan. Es el instante en que dejas de ceder tu energía, tu tiempo, tu paz a todo lo que llega sin preguntarte primero si eso es bueno para ti, si eso honra tu verdad, si eso cuida de tu ser. Decir no es el modo en que construyes el espacio donde floreces. Es el límite que protege tus raíces, el muro que resguarda tu calma, la señal que marca el camino que eliges recorrer. Porque sin ese no, te dispersas, te agotas, te pierdes. Sin ese no, tú sí se vuelve falso, obligado, vacío. Y una vida llena de sí que nacen de la culpa, del miedo o de la costumbre es una vida que se aleja de la autenticidad, de la paz, de la verdadera plenitud. Por eso, el no no es un final. El no es un comienzo. El no es el primer paso para acercarte a lo que de verdad deseas, a lo que de verdad nutre tu alma, a lo que de verdad construye una vida libre y coherente.
Cada no dicho desde el respeto y la claridad es una afirmación silenciosa: yo importo, yo merezco, yo me elijo. Y eso no aleja a los demás, al contrario, crea relaciones más limpias, más honestas, más verdaderas. Porque solo cuando te eliges puedes elegir al otro de forma auténtica, libre de cargas, libre de resentimientos, libre de máscaras. Así que empieza ahora. Haz de cada no un acto de coraje, de amor, de respeto. Siente la fuerza que nace en ti cuando te eliges. Y comprende que al aprender a decir no, lo que en realidad estás haciendo es abrir la puerta a una vida donde por fin puedes decir sí de verdad. Sí a lo que amas. Sí a lo que quieres. Sí a lo que de verdad eres. Y eso lo cambia todo. Porque el no, bien dicho, no separa, el no, bien dicho, te acerca a la vida que mereces. Escribe en comentarios. Digo que no sin miedo. Gracias por escuchar, recuerda volver a este espacio siempre que lo necesites, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo con más sabiduría budista para la vida. Namaste.